a que usted comparta la programación, envíe un mensaje, un recordatorio, que ya este bloque de palabras, hermanos, y de bendición, de cántico, entrevista ya va a comenzar. Y va a comenzar con un gran amigo, amén, de este ministerio, el pastor Rubén Concepción, pastor que amamos y respetamos, amén, y lo consideramos un pastor amigo, el Señor que va a tener esta gran bendición, nos brinda de poder ser él quien comience este bloque, esta plataforma preciosa de palabra y de predicación. Dios le bendiga, pastor Rubén. Amén. Dios te bendiga, hermano Ángel. Qué privilegio tengo de poder estar a través de estos medios que el Señor les ha entregado. Para mí es un gozo, un privilegio ser parte de esta experiencia extraordinaria. Amén, amén, amén. Pues pastor, vamos a estarnos gozando, amén, vamos a tener la expectativa de lo que Dios nos va a hablar, de lo que Dios nos va a ministrar a través de su palabra. Así que tiene carta abierta, tiene libertad para, conforme el Señor le dirija a usted, compartir ya todo lo que Dios ha puesto en su corazón. Amén. Saludamos a la familia del pastor Rubén con mucho cariño, a la congregación y a toda esa linda, ¿verdad?, organización del movimiento misionero mundial. Amén, hermano. Así que, pastor Rubén, Dios me lo bendiga mucho. Es una gran bendición que esté con nosotros. Adelante, siéntase la libertad de compartir lo que Dios ha puesto en su corazón. Amén. 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 Gracias, hermano Ángel, por esta oportunidad. Quiero aprovechar este tiempo que Dios nos está concediendo a través de este medio y de este ministerio que dirige nuestro pastor y hermano Héctor Delgado, pastor y también presidente de esta labor extraordinaria que se está haciendo junto a un grupo de hombres y de mujeres fieles a Dios, que siguen pues llevando el poder de la palabra a tantos lugares. Reciban los saludos desde todo, de toda nuestra fuerza o nuestro corazón para nuestros hermanos, porque sabemos que la iglesia es una sobre la faz de la tierra. Los nombres realmente son para el cumplimiento de aquellas responsabilidades en el orden de los gobiernos, pero la visión de la iglesia sigue siendo una. Id y predicad el evangelio a toda criatura, id por todo el mundo y llevar a cabo esta encomienda tan maravillosa que Dios ha puesto en labios y en el corazón de tantos hombres y mujeres que Dios le encontró, porque el Señor realmente fue el que nos encontró. Y me siento sumamente honrado al ser participante de esta experiencia de la proclama del Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, vuelvo y reitero mis saludos, mis respetos a mi pastor, nuestro hermano Héctor Delgado, a la organización que está dirigiendo, a todo ese personal que se esfuerza para proclamar el poder de la palabra, esos ministerios que Dios ha entregado y que son del Señor y están en las manos de Dios, edificando a tantas vidas de diferentes formas y maneras, pero sobre todo provocando unos cambios extraordinarios en el corazón de las personas. Esto es, que cuando se proclama el poder de la palabra, hay efectos extraordinarios, maravillosos, sobre todo, en primer lugar, una salvación que es el regalo de Dios. Somos salvos por gracia, y un regalo extraordinario, y podemos decirle: Señor, usted ha sido muy bueno, porque cada hombre y cada mujer que diríamos con empeño, con entrega, sacrificio y disposición han hecho y siguen haciendo una labor maravillosa. Así que reitero mis saludos en esta hora. También para toda esta audiencia de Maranata, este concilio, este ministerio, a todos sus pastores, a toda la audiencia que nos escucha en esta hora, pues para aquellos que quizás no me conozcan, somos el pastor Rubén Concepción, ministro del Señor dentro de la obra del Movimiento Misionero Mundial. Y por gracia de Dios estamos pastoreando en el pueblo de Guaynabo, Puerto Rico, en un sector llamado Cantagallo. Ahí estamos nosotros, cantan los gallos y cantamos nosotros también. Y también le damos gloria a Dios que nos permite ser parte de
en la Junta de Gobierno de la obra del Movimiento Misionero Mundial, que pues es un compromiso o más bien una responsabilidad ser parte de esa Junta Internacional. Reciban los abrazos, reciban los saludos de todo el cuerpo de pastores de nuestra organización y también de los miembros de la iglesia que por gracia de Dios pastoreamos. Repito, somos una gran familia. La familia de la fe que está sobre la faz de la tierra, nunca dividida, sino bien distribuida. Distribuida de tal manera que llegará la hora y el momento que el dueño de la obra nos llamará cuentas o más bien levantará su pueblo, levantará su iglesia, y podemos decir que cada uno de aquellos que han laborado eficazmente han de recibir la recompensa. En esta hora yo quiero aprovechar una oportunidad tan maravillosa. Estamos cerrando ya el año 2020, un año que comenzó con mucha expectativa, basado en que una declaración 2020 o 2020 se le consideró la visión amplia, la visión completa, la visión perfecta. Todos en enero del 2020 hicimos un plan, trazamos algunas metas, pero en el camino surgió un escenario que se convirtió en el proceso para toda la humanidad. Y esta pandemia, este COVID-19, que afectó al mundo entero, lo paralizó prácticamente, humanamente lo paralizó, pero en el ámbito espiritual provocó una visión muy amplia, una visión en primer lugar de ver cuán débil y frágiles somos. Estamos hoy aquí y mañana no lo sabemos, pero también en el ámbito espiritual nos dio una visión extraordinaria, el entender que Dios siempre dará los medios, los recursos y las estrategias y métodos para que su pueblo, que es la iglesia, siga haciendo la labor que le corresponde. ¿Cuál es? Ser luz en medio de las tinieblas y ser la sal de la tierra. Es la labor que hace la iglesia, y por lo tanto podemos decir en esta hora que aunque los templos fueron cerrados, aunque hubo una reducción de presencia física de muchos creyentes, sin embargo, a través de los diversos medios de las comunicaciones se ha dado a conocer lo que es la iglesia, lo que hace la iglesia, lo que realizamos aquellos que somos parte integrante del cuerpo de Cristo, y le damos gloria a Dios, que Dios en su arcano divino y en su forma de planificar a su cuerpo y ese cuerpo diseñado que es la iglesia, le ha dado los ministerios, estos ministerios que bendicen a la iglesia, que están ahí en las cartas del apóstol Pablo, estos 5 grandes ministerios que ejercen labores extraordinarias para la edificación del cuerpo de Cristo, y le damos también gloria a Dios porque sin ovejas, sin rebaño, sin miembros de las congregaciones, no podemos hablar de un cuerpo que es la iglesia. Por lo tanto, le damos gloria a Dios que en el siglo XXI, en el año 2020, le correspondió o nos correspondió a nosotros ser portavoces de palabras de esperanza y de tener la mano que ayudó y sigue ayudando al necesitado. Por lo tanto, en esta hora yo quiero compartir una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, porque el año 2020, aunque el proceso ha sido difícil, la mano de Dios nunca ha faltado. Dios ha estado presente. Dios sigue presente en nuestras vidas y en nuestros corazones. Yo quiero compartir esta palabra y quiero invitarles a los que nos están sintonizando a través de estos medios a buscar la carta de Pablo a los Colosenses. Y en el capítulo 3 y el verso 23 al 24. En la carta de Pablo a los Colosenses, el capítulo 3, versículo 23 y 24, quiero darle lectura en esta hora
Y lo hacemos bajo la dirección de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Declara la palabra. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Eterno Dios y Padre nuestro, bendigo y alabo tu nombre en esta hora. Señor, yo quiero darte gracias por el honor y privilegio que me concede que a través de este medio y este ministerio pueda transmitir tu palabra. La garantía de tu palabra es la presencia de tu Espíritu Santo. Tu palabra es buena y es perfecta. Por lo tanto, Dios, todo corazón abierto y dispuesto, que reciba en esta hora la palabra que usted nos entrega como el pan que alimenta, Señor, pero también como la brújula que nos guía. Oh Dios, que tu Espíritu Santo siga dando el testimonio en cada hogar y en cada familia, obrando sobre todo el milagro de la salvación y los beneficios que hemos alcanzado a través de tu obra redentora. Esto es las sanidades, la libertad y liberación que tú traes, Señor, y la restauración en tantas vidas. En el nombre de Jesús lo pedimos. Gracias, Dios. Amén. Aleluya. Bien, amados, en esta hora yo quiero traerle esta palabra y quiero ponerle como título a este mensaje, galardones. Quiero hablar de galardones, quiero hablar de recompensas. Hay muchos empujando en una forma figurada que termine el año 2020, aparentemente diciendo, si se va el año 2020, también se irán todas las pruebas y todas aquellas cosas adversas y negativas que vinieron. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que entender que estamos siendo procesados continuamente, estamos siendo procesados, perfeccionados, para que se vaya creando en nosotros el carácter de Cristo y podamos seguir creciendo hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. No hemos llegado, todavía nos falta. Y al estar en nuestro presente, en primer lugar tenemos que darle gloria a Dios, o más bien gracias a Dios, porque Dios nos ama tanto. Ese amor de Dios declara lo siguiente, la Sagradas Escrituras lo expresa diciendo, de tal manera Dios nos ha amado. No tan solo Dios nos ha amado, también su Hijo hizo una obra extraordinaria y pasó por las diferentes temporadas, desde el pesebre hasta la sepultura. Y en cada una de esas temporadas manifestó cuán grande es Él. Y en la cruz del Calvario, al entregar su vida por nosotros y derramar su sangre, nos ha hecho aceptos delante de nuestro Dios y de nuestro Padre. Al resucitar de entre los muertos, ha dado una declaración de fe y de esperanza, que los que mueren en Cristo han de resucitar y que la muerte ha sido vencida. Por lo tanto, sobre la faz de la tierra hay un pueblo llamado la iglesia, un pueblo de hombres y de mujeres, de toda la raza, de todos los pueblos, de todas las naciones, de todas las culturas y de todos los idiomas. Hay un pueblo que se llama la iglesia y le doy gloria a Dios en esta hora y puedo levantar mis manos porque soy parte de ese cuerpo, soy parte de ese pueblo. Lo interesante es que al ser salvo por gracia, también Dios nos da el privilegio de colaborar en su obra, de hacer una labor. Y cuando hablamos de hacer la labor, hablamos del ministerio. Y el ministerio no es un título, sino es, diríamos, precisamente lo que Dios nos ha entregado para servir. Ministrar no es otra cosa que servir. Alguien en un momento dado dijo, el que no sirve, no sirve. Porque el que no tiene la gracia de servir y no hace la labor del servicio, jamás puede hablar de servidor.
La iglesia se distingue precisamente por su calidad de servicio. Servimos a Dios cuando le alabamos y le adoramos. Servimos a nuestro semejante cuando extendemos nuestras manos para ayudarle. Por lo tanto, por gracia somos salvos. Pero hay algo interesante que quiero dejar con ustedes en esta hora, que el Dios al cual servimos, que nos llamó al servicio, porque Dios nos hizo un llamado a la salvación y también nos hizo un llamado a servir. Y ese llamado al servir, Dios lo recompensa por cada pequeñez, por cada cosa que hacemos por Él y para Él. Dios ha de recompensarnos. Y es ahí donde yo quiero traerle esta palabra, porque muchas veces pensamos que servir a Dios lo hacemos por temporada o por circunstancias o por épocas, pero realmente el servicio a Dios, el servicio que hacemos, no simplemente en el ministerio que Dios nos ha dado, en esos 5 ministerios, sino cada uno de aquellos hombres y mujeres sencillos que están en cada una de las congregaciones, sirven a Dios, son servidores en el reino de Dios o en la labor que hace la iglesia. Llegará la hora, llegará el día que vamos a recibir la recompensa. Sigo haciendo énfasis, somos salvos por gracia, pero Dios no va a recompensar de la misma manera a todas las personas. Hago una comparación en esta hora. El ladrón que estuvo en la cruz del Calvario recibió salvación, pero en el día de las recompensas, el ladrón que estuvo en la cruz del Calvario, que se arrepintió y recibió salvación, estará al lado, y voy a hacer una comparación de su época y de su tiempo, estará al lado del apóstol Pablo. Y a la hora de las recompensas, el ladrón que se arrepintió recibirá una recompensa, pero no recibirá la misma recompensa de la labor que hizo el apóstol Pablo. La salvación es por gracia. Pero Dios, cuando nos puso sobre la faz de la tierra, nos entregó una responsabilidad, una labor que hacer. Y la Biblia también declara que el trabajo en el Señor no es en vano. Muchas veces trabajamos pensando que los hombres nos van a recompensar, pero qué interesante es saber quién es el que me va a galardonar, quién me va a recompensar, qué cualidades o características tiene aquel que me va a recompensar. Vuelvo y le digo, el trabajo en el Señor no es en vano. Quiero darle en esta hora algunas pinceladas mirando las características del que me va a dar el galardón, porque muchas veces pensamos que los hombres nos van a dar algún premio por el trabajo que hacemos, y muchas veces la mano del hombre es variable. Hoy se extiende, mañana se esconde, hoy se levanta, mañana se pone en oposición. Esa es la mano del hombre. La mano de las organizaciones de igual manera, porque donde hay seres humanos hay imperfección y se cometen errores y horrores. Pero aquel que sabe quién lo ha llamado a servir y conoce quién es el Señor. En primer lugar, quiero que pensemos en la grandeza de nuestro galardonador, de nuestro Señor, de nuestro Kyrios, porque Él es el Señor, Él es el amo, Él es el soberano, Él está sentado en un trono. Él no está de un lado a otro pensando qué va a hacer. Él tiene el control de todas las cosas. Por eso, cuando vemos la palabra en esta hora, quiero compartir estas características del que me va a dar el galardón o la recompensa. Quiero pensar en su grandeza. Por eso Pablo, en ese verso que leí en esta hora, dice: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Quién es el Señor? Le invito, saque un momento y permita que el Espíritu Santo le lleve a hacer un análisis extraordinario de la carta del apóstol Pablo a los colosenses, presentando la deidad de Cristo en una forma maravillosa y extraordinaria.
me presenta a Cristo. Por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Él es la plenitud de todo. Él es el cumplimiento de todo. Él es el Dios grande. Por eso hablo de temporadas de pesebre, temporadas de ministerio terrenal, temporadas del Calvario, temporadas de la sepultura. Son las temporadas diríamos, los procesos que pasó Jesús en la tierra. Pero cuando yo veo quién es Él es grande. Él es digno de gloria. Él es el Señor de la iglesia. Él es el Señor de nuestras vidas. Cuando hablo de Él, ¿quién me va a galardonar? También quiero pensar en sus riquezas. El Dios que me va a galardonar no depende de los bienes o los recursos que puedan haber sobre la faz de la tierra. Se considera que hay algunas 8 o 9, quizás hasta 11 naciones muy poderosas. Las demás naciones están ahí y a veces hay quizás un desfase en cuanto a los recursos y los poderes económicos en la tierra. Pero hay algo interesante ante el COVID. Ninguna nación pudo hacerle frente a esta crisis que afectó al mundo entero. Cuando yo hablo de las riquezas de nuestro galardonador, Él es amplio y rico. Y cuando hablo de riquezas, quiero que pensemos un poco más allá. Quiero que podamos remontarnos por un momento a la experiencia de un hombre que fue llamado que saliera de su tierra y de su parentela. Y con lo que le estoy diciendo, ya usted lo identifica. Quiero hacer referencia a Abraham. Abraham, cuando salió de aquel lugar, de su tierra, de su parentela, y en un momento de decisiones, en el capítulo 15 del libro de Génesis y en el verso número 1, dice la escritura que después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Después de estas cosas, después de un proceso de toma de decisiones, después de un momento que tuvo que separarse, Abraham se quedó en aquel lugar y tiene una visión, y de la visión se oye una voz, y una voz que le está diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, oh gloria el nombre del Señor, y tu galardón será sobremanera grande. Qué maravilloso es saber que cuando uno trabaja en la obra de Dios y para el Señor, oye esa palabra de parte de Dios: yo soy tu escudo, yo soy tu defensa. Porque Dios nos defiende, Él es nuestro escudo. Y luego le dice: y tu galardón será sobremanera grande. Y cuando Dios le da esa palabra, usted conoce bien la historia de este hombre. No tenía hijos, no tenía descendencia, pero tenía al Dios de los tiempos que se le está presentando diciendo: yo soy tu galardón, yo soy tus riquezas. Pensemos en tercer lugar del que va a darnos el galardón. Pensemos en su bondad. Él es tan misericordioso. Él es tan bondadoso. Él es nuestro Dios. Y no tan solo nuestro Dios, Él es nuestro Padre. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro Redentor. Su bondad es grande. Él ha sido bueno. Él ha sido maravilloso. Aun cuando los hombres te hayan descartado, Dios no te ha descartado. El Señor ha mostrado su misericordia, su bondad, su amor, ese refrigerio que, Abba, Padre, te adora mi alma, ese refrigerio que viene de parte de Dios. Los procesos son dolorosos, las pruebas son momentos donde se va a sacar de nosotros lo que realmente somos, pero la bondad y la misericordia de Dios nos acompañan todos los días. El amor de Dios es tan amplio y tan maravilloso que no puede faltar en el rostro del creyente una expresión de gratitud. Por eso viene a mi memoria las expresiones de aquel gran hombre de Dios que el Señor levantó en nuestra tierra, Puerto Rico, e impactó tantos pueblos y naciones con un mensaje de evangelización, y decía: sonríe que Cristo te ama.
los procesos, las crisis, las tormentas, las frustraciones, las pruebas, las traiciones, las luchas y las batallas. Tantas situaciones provocan que el carácter de mucho pueblo se ponga tan duro y se convierten en guerrillas espirituales. La iglesia de Dios tiene que ser ese pueblo que pueda demostrar y manifestar la bondad de Dios, porque Él ha sido más que bueno con nosotros. Quiero ir mirando y aprovechando el tiempo que me han concedido a través de este medio, el que me va a galardonar, haciendo énfasis en su grandeza, en sus riquezas, en su bondad, pero también quiero hablar de su fidelidad. Él es fiel. Él ha sido fiel. Él no ha cambiado. ¿Por qué razón no ha cambiado? Porque Él es el Señor de nuestras vidas. ¿Quién es Él cuando hablo de su fidelidad? Pablo, escribiéndole a los filipenses, en el capítulo 2 de la carta a los filipenses y los versos 8 al 10, el apóstol Pablo dijo: y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Cuando yo hablo de su fidelidad es tan grande que Él fue fiel a su llamado, fiel a su encomienda. Y cuando fue a la cruz y se entregó por nosotros, murió en la cruz, lo enterraron, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Hoy está sentado en su trono, tiene un lugar de privilegio, tiene nombre que es sobre todo nombre, y Él es fiel. Su fidelidad. Nuestro Dios nunca va a traicionar a nadie. No va a darle la espalda a nadie, porque un día no dio las espaldas al hombre, puso sus espaldas para recibir, los golpes y los latigazos que nos merecíamos nosotros. Él nunca ha dado la espalda a la iglesia. Una vez la puso para recibir los golpes, porque se convirtió en el esclavo y tomó mi lugar, porque era yo el esclavo del pecado, de la maldad, del diablo, que el Señor lo reprenda. Y Jesús puso sus espaldas y llevó y cargó el peso de mi pecado, de mi culpa. Hoy su fidelidad es tan grande que no me da la espalda, sino que me muestra su rostro y su gracia maravillosa. Él es fiel. Cuando hablamos de nuestro Señor, porque Él es el Señor de la iglesia, no estamos aquí para hablar de las denominaciones, a las cuales respeto y seguiré respetando a cada una de las organizaciones, y respetaré y sigo respetando cada ministerio que Dios te ha dado en las diversas organizaciones. Dios ha sido fiel. Él es el Señor de la iglesia, y todo lo que hacemos y hemos hecho en el Señor lo hacemos porque su fidelidad, su bondad, sus riquezas, su grandeza me están diciendo que estoy sirviendo a un gran Señor. Él es el gran Señor. Él es el Kyrios. Él es el Señor de la iglesia. No somos nosotros los dueños. Él es el Señor. Y cuando vemos esta palabra hablando de recompensas y de galardones, porque muchas veces en este camino, que el que entra oyó la propuesta del servicio, quizás en la propuesta le añadieron algunos artículos y beneficios que no estaban en la propuesta original, y en la propuesta
le añadieron algunos, diríamos, beneficios. Vas a recibir esto, vas a tener aquello, te van a reconocer aquí, te van a reconocer allá, tendrás esto y tantas cosas que le han puesto. Y cuando la gente, o corrijo, aquellos que con pasión y amor entran al servicio, no se dan cuenta que le alteraron y le pusieron algunos beneficios que no están en la propuesta original. La propuesta original en el servicio dice lo siguiente: el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En el mundo encontrarás aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Son palabras de Jesús. Están ahí en las Sagradas Escrituras. El servir a Dios es algo maravilloso. El poder ayudar, levantar al caído es algo maravilloso. El dar una palabra de esperanza es algo que produce gozo y alegría. Así que mirando en primer lugar al que nos va a galardonar, que es nuestro Señor Jesucristo, yo en el 2021, con la ayuda del Señor, seguiré sirviendo. Sirviendo a mi Señor, sirviendo a nuestros semejantes. Ahora bien, cuando hablamos de galardones, vamos a ver los galardonados, quiénes serán recompensados. Le expresaba al principio, la salvación es por gracia. Ningún concilio tiene la potestad de decir quién entra al cielo y quién no entra al cielo. Ningún teólogo, ninguna interpretación humana puede determinar quién llega al cielo y quién no llega al cielo. Para llegar al cielo, el requisito es reconocer a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y luego de haberle aceptado, vivir conforme al manual de la palabra en que Dios nos ha entregado. Y le damos gloria a Dios, al Espíritu Santo, que nos conduce a toda verdad. Ahora bien, en el servicio, en poner la mano para servir, porque muchos vienen para alabar y adorar y que les sirvan, pero otros llegamos para servir. Y cuando hablamos del servicio, no todos tendrán galardón por sus obras, porque Dios conoce el corazón. Dios conoce las intenciones. Dios conoce las motivaciones. Nadie se puede ocultar de Dios. Él sabe por qué trabajo y para quién trabajo y por qué lo hago. No podemos engañar a Dios con tantas vestiduras de servicio. Dios escudriña los corazones. Y el apóstol Pablo, en la carta a los Corintios, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, usted va a encontrar ahí cómo se habla acerca de la recompensa o de los galardones, porque hay quien trabaja para sí. Y el que trabaja para sí es como que usara la madera, la paja y la hojarasca, porque trabaja para sí. Y cuando llegará la hora del proceso, que es por el fuego que purifica, esa obra no permanece. Él es salvo, pero no recibe recompensa porque trabajó para sí. Y hay otros que son salvos, pero no trabajan. En otras palabras, vienen solamente a cantar, a alabar y me voy para casa. Alabar a Dios, adorar a Dios, pero a la hora de poner el hombro, a la hora de estar dispuesto al trabajo, que manden a otro, que busquen a otro. Se llama esa negligencia, esa indiferencia, esa apatía al servicio a Dios. A Dios le agrada el servicio. Por lo tanto, cuando hablamos de los que han de recibir esa recompensa, en primer lugar, Dios va a recompensar al buscador diligente, porque tenemos que ser diligentes en el Señor. Cristo viene ya, eso es cierto. La iglesia será levantada,
Puede que sea en esta hora que la iglesia sea levantada, pero quiero decirle que en tanto que la iglesia es levantada, hay que trabajar, hay que ser diligente. Y el autor a los Hebreos, en el capítulo 11 de su carta a los Hebreos, en el verso 6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Al buscador diligente, aquel que siempre está ahí diciendo, aquí estoy, cuenten conmigo. Creo que hay un grupo de hermanos a través de los medios de esta emisora que me están escuchando y viendo. Y yo creo que pueden levantar las manos y decirle gracias, Dios, porque Dios busca a las personas diligentes. Nos cansamos, nos atribulamos, nos enfermamos. A veces pensamos que no vamos a seguir en el mismo ritmo porque somos humanos, pero qué maravilloso es que hay una palabra, oh, gloria al Cordero que viene de parte de Dios. Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Nos cansamos, nos caemos, nos detenemos, pero viene de momento esa fortaleza del poder del Espíritu Santo que nos hace elevarnos a un nivel mayor, que nos hace elevarnos sobre las crisis, las pruebas y los problemas, las tormentas, las luchas y las batallas. Hoy, oh, gloria al nombre de Cristo. Hoy estoy a través de estos medios que Dios ha entregado y de esta organización o este ministerio que Dios ha levantado, y al pastor Delgado y todos los ministros de Dios y todas las congregaciones que son parte de esta organización. Les motivo, y a todos los creyentes que me escuchan en esta hora, a ser diligentes. Hay una porción de pueblo que cayó en una pereza, que están diciendo, bueno, si salgo, si hago, si me muevo, si esto, si lo otro, y han caído en un letargo. Pero gloria a Dios por aquellos que están ahí dando la milla extra, dispuestos a hacer la obra, y Dios dándole salida y dándole nuevas estrategias y dándole recursos. Dios galardona al buscador diligente. A esos Dios le va a dar premios, recompensas. Llegará la hora, llegará el día, y vive Jehová en cuya presencia estoy, que el Dios que yo sirvo nunca me ha dejado en la miseria, en el desierto, en el momento que no haya nada. Ha venido la escasez, han venido los desiertos, han venido los momentos duros y difíciles, pero no puedo negar que han surgido los oasis, que ha llegado la mano de Dios. Por lo tanto, Dios va a galardonar al buscador diligente. Dios va a galardonar, y hago un paréntesis en esta hora, más bien una palabra de énfasis. Dios va a galardonar al obrero diligente, a ese obrero que es fiel en lo poco. Compañero en el ministerio, nunca mire la abundancia de los demás para provocarte una crisis en tu escasez. Nunca lo hagas. Dios es fiel. Y dice la palabra en esa carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, verso 13 al 14, dice, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual, de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Obrero fiel, obrero abnegado, se siembra con lágrimas, pero se recoge con regocijo. Dios tiene cuidado
cuando construyes sabiamente, cuando edificas la obra del Señor, ministro de Dios, hombre que Dios ha llamado, sea el ministerio del evangelismo, sea la enseñanza que es el maestro, al que proclama que es un profeta, al que lleva las buenas como el apóstol, al pastor, a todos esos ministerios que Dios ha dado, hágalo para el Señor, sea diligente en lo que está haciendo para la obra de Dios, pero tenga cuidado cómo construye, cómo está construyendo. Hay que ser diligente. El obrero es el que edifica el cuerpo de Cristo. Y ahí están esos ministerios que van aportando a la edificación del cuerpo de Cristo, que son piedras vivas, cada miembro, cada congregación, piedras vivas que se van trabajando en manos de obreros diligentes. ¿A quién más Dios bendice? Quiero ir buscando la conclusión de esta palabra. Dios bendice al dador alegre. Al dador alegre. Aleluya. Dios recompensa al dador alegre. Y no es el dador alegre que lo manipulan diciéndole y haciéndole diversas ofertas, trae y recibe, o manipulándolo y presionándolo. Si no da, tienes cara de tal cosa, que serio te ve, que no te gusta, y se manipula a la gente. Y hay gente que da y da aparentemente con una sonrisa, pero no hay tal sonrisa. Cuando yo hablo del dador alegre, ¿quién es el dador alegre? ¿A qué se refiere las Sagradas Escrituras cuando habla del dador alegre? Voy a simplemente a tomar un texto de las Sagradas Escrituras. Mateo capítulo 10, verso 42 dice la Escritura: y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Oh, gloria a Dios. Qué maravilloso es cuando está ese pueblo llamado la iglesia. El dador alegre es aquel que brinda refrigerio. Vaso de agua fría es el vaso de agua que el agua está en la temperatura adecuada para que pueda saciar la sed del que está en necesidad. Y el agua es un bien, es natural, es una fuente natural que nadie puede ponerle precio porque proviene de Dios. Pero muchos no pueden llegar donde está la fuente. Mas hay tantas personas que teniendo la fuente que es Cristo, pueden dar un vaso de agua, hacer algo, quizás para alguno insignificante, pero cuando usted da ese aliento, cuando usted es el dador alegre, que lo hace con el corazón, que de usted sale una sonrisa, una palmada, una palabra, un texto que escribe a través de los medios, una expresión de gratitud. Ese es el dador alegre. El dador alegre. Para mí son todos los creyentes de las congregaciones que con una entrega y una disposición no están buscando el título, porque hay gente que busca un título. Dios da llamado, Dios no da títulos. Dios da llamados que tienen responsabilidades, que son los ministerios. Así que Dios bendice al dador alegre. Esos que van a ser galardonados es al dador alegre. Quiero ir viendo algo más. Dios también va a recompensar al sembrador justo, porque en el camino y en la obra de Dios, algunos vienen a la vida cristiana y todavía no han sido procesados para que se dejen atrás a una serie de artimañas que se usan en el mundo. En la vida cristiana no se pueden usar lo que sirvió allá en el mundo. No, al sembrador justo.
Proverbios capítulo 11, verso 18 dice lo siguiente: el impío hace obra falsa. El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Voy a hablarle en castellano. El impío hace obra falsa. Un impío es aquel que aparentemente es pío, pero no tiene nada de piedad, no tiene nada de compasión. Se aprovecha de los demás. Le hace las cartas de Pablo, perdón, las cartas generales de Pedro y la carta de Judas y la carta de Santiago. Léalas, estúdielas. Aquellos que se aprovechan. El impío hace obra falsa. Dice, mas el que siembra justicia. Porque el verdadero creyente que trabaja en la obra de Dios nunca está en los extremos de la balanza, buscando a ver si hace el peso o el contrapeso, sino que está en el punto del equilibrio, en el centro, en el punto de la estabilidad. ¿Y quién está en el centro de nuestra vida? Cristo. Por lo tanto, al sembrador justo, el que siembra justicia, tendrá galardón firme. El que en medio de las contiendas, de las rencillas, en medio de tantos, diríamos, se tira de acá, se tira de allá, y tantas trincheras teológicas y tantos ambientes de confrontación que no edifican a nadie. Siempre tiene que haber el hombre y la mujer de Dios que siembra justicia, que tiene el equilibrio, que tiene la palabra de fe, que tiene la palabra perfecta. Y la palabra perfecta no adorna, tampoco acondiciona, sino que perfecciona. Ese es el sembrador alegre. Jesucristo fue un sembrador justo. Por eso el salmista dijo, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. A medida que vemos al galardonado, a los que van a ser galardonados, hay algo que quiero hacer énfasis en esta hora. Dios va a galardonar al soldado fiel, el obrero. El obrero trabaja, pero un soldado es aquel que está a la disposición de su comandante en jefe, que es Jesucristo. Y estamos en una batalla espiritual contra las fuerzas del mal, contra principados y potestades. Mi batalla y mi lucha no es contra mi hermano, ni mi semejante, ni la organización que pueda tener posturas diferentes a la mía. Mi batalla es contra el diablo, contra la carne y contra el mundo. Nuestras luchas son espirituales y Dios, alabanza su nombre, te reclutó. Escucha bien la palabra. Te reclutó para que seas el soldado en el ejército de Cristo, porque en el ejército de Cristo no hay capitanes, no hay sargentos, no hay generales, no hay comandantes. En el ejército de Cristo todos somos soldados. No importa la posición que podamos tener en cuanto a el organigrama de la organización a la que pertenezco. Eso no es un rango de uno que está en el ejército de Cristo. Eso es una posición de responsabilidad o eclesial o administrativa o ministerial. Pero como ejército somos soldados de Cristo. Todos estamos en el mismo campo de batalla. Todos tenemos el mismo enemigo. Y Dios va a galardonar al soldado que cuando oyó un sonido de trompeta que dijo, hay una batalla, porque se libra una batalla,
sobre la faz de la tierra, en el ámbito espiritual, hay una batalla y hay un ejército que humanamente pierde recursos porque hay humanamente o nos morimos, otros desertan, otros se descuidan, pero siempre Dios sigue reclutando. Y hay otros que Dios los mantiene y los renueva continuamente. ¿Cuántos podemos en esta hora darle gloria a Dios que Él nos sigue renovando continuamente? Al soldado fiel. Ese soldado fiel que son todos esos hombres y mujeres que están en los diferentes lugares, no en las trincheras, sino en el campo de batalla. La iglesia no puede pensar en trincheras. La iglesia tiene que estar en el campo de batalla. David nunca corrió a una trinchera, corrió al campo de la batalla. Fue el pueblo de Israel que cuando se dio cuenta que no tenía rey, cada uno se fue a sus trincheras. Nosotros no podemos estar huyendo porque tenemos rey. Tenemos un Señor, tenemos uno que es el Señor de nuestras vidas y él tiene la confianza que su pueblo que está sobre la faz de la tierra ha de hacer la labor que le corresponde, pero también va a ser defensa de la fe. Por lo tanto, al soldado fiel, a ese soldado fiel, Dios ha de recompensarle. Yo quiero ir concluyendo esta palabra en esta hora. Dios ha sido bueno con nosotros. Dios ha sido bueno con su pueblo, la iglesia. El cristianismo tiene algunos siglos de historia. La iglesia tiene algunos siglos de presencia y de historia. Han habido tantas cosas a través de la historia. De los errores aprendo, de los horrores me alerto para no cometerlos. Pero de los hombres fieles, de hombres y mujeres que han marcado la trayectoria, unos están todavía de pie peleando, otros están en la presencia de Dios. Esos hombres y mujeres son los que nos motivan a continuar en esta experiencia de servir a Dios. Termina el 2020 con la ayuda del Señor. Iniciará el año 2021 con la ayuda de Dios. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. A ese soldado fiel, el apóstol Pablo se identificó y dijo lo siguiente en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, versos 7 al 8, este hombre que no fue un general, fue un soldado. Nunca se llamó general. Él fue un soldado. Él dijo, he peleado la buena batalla. He peleado, oh, gloria al nombre de Cristo. He peleado la buena batalla. Y cuando se pelea una batalla, ningún soldado sale ileso del campo de batalla. Va a tener evidencias y huellas, heridas y marcas que dan, diríamos, las evidencias que estuvo en el campo de batalla. Y en la vida espiritual, como soldados fieles en esta batalla que libramos contra las huestes del mal y contra todo aquello que quiere tratar de mantener un gobierno y principado que va en decadencia, porque vive Jehová en cuya presencia estoy, que está llegando el límite del poder de las tinieblas. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Esto no es del que comienza, esto es del que persiste, el que permanece, el que persevera, el que aun cuando está con tantas heridas, porque ha recibido heridas de adentro y de afuera, sigue con la espada en la mano y el corazón saturado de la presencia del Espíritu Santo, de tal manera que ha determinado dar un paso más y seguir. Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, pero dijo, he guardado la fe. ¿De qué sirve que guardemos tantas cosas y en el transcurso de nuestro caminar hayamos perdido la fe?
la credibilidad o el creer en Dios, en su palabra, en sus promesas, en el poder del Espíritu Santo. Yo puedo perder la confianza y a veces puedo decir, dejé de creer en aquel, dejé de creer en el otro por las cosas negativas que han hecho o se hacen, pero nunca voy a permitir que me roben lo más que vale en mí, la fe. He guardado la fe. Hay que guardar la fe. Esa fe que viene de Dios y que se cultiva a medida que nos sometemos en obediencia a Dios y su palabra. Por eso Pablo dijo, he peleado, he acabado, he guardado la fe. Y él con una certeza dijo, por lo demás, me está guardada, me está reservada la corona de justicia. Oh, porque va a llegar la hora, amada iglesia, amados hermanos, aleluya, que no tan solo seremos salvos, sino que Dios nos ha de recompensar. Hay una corona de justicia reservada, guardada en un lugar muy reservado. Dice, la cual me dará el Señor, juez justo. En aquel día, palabras claves que quiero hacer énfasis, me está guardada la corona de justicia. Algunos dicen, ay, yo trabajo y el pastor no ni me ha dado ni una palabrita, estoy en el ministerio, estoy en el concilio y ni los líderes se acuerdan de mí, aquel lo recompensan al otro también y a mí no me dan nada, no se acuerdan de mí. Si tengo esa mentalidad, realmente estoy pensando en la recompensa de los hombres. Pero el que trabaja fiel a Dios, el que es fiel al Señor, la recompensa tuya no está guardada en las manos de los hombres, sino que está guardada y reservada en las manos del Señor. Dice, el cual me dará el Señor. Qué extraordinaria palabra, porque mi recompensa, mi corona, no, Dios, el Señor no va a enviar a un ángel para que me ponga la corona. Él me entregará. El Señor fue justo en aquel día. Frase profética de tiempo. Aquel día, aquel tiempo, aquel momento que pronto se acerca, y luego termina diciendo, y no solo a mí, y no solo a mí, y no solo a los pastores y a todos aquellos que lo laboramos y somos simplemente colaboradores y administradores de los bienes de nuestro Señor. Dice, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El Señor viene, la iglesia será levantada. Pronto nos vamos al reino de los cielos, pero en tanto estamos aquí, hay que seguir trabajando. Hay que continuar en esta labor de servicio a Dios, el servicio a nuestros semejantes, en el lugar que Dios nos ubique, en el momento que pidan nuestra asistencia, le digamos al Señor, he aquí mis manos, he aquí mi boca, he aquí mis pies, he aquí mi vida. Quiero servirte, quiero hacer tu obra. Amados hermanos, compañeros en el ministerio, esta organización de Maranata y las diversas iglesias, la obra que están haciendo en mi país y en otros países de Latinoamérica, porque yo recibo noticias de su obra en diferentes países de Latinoamérica donde están haciendo la labor y la obra aquí en mi país. No se detengan, sigan adelante, sean fieles a Dios, sean fieles a esta palabra que Dios le ha entregado no tan solo a ustedes, sino a todos aquellos que laboramos en la obra del Señor. El Señor ha de recompensarnos muy pronto. Yo quiero en esta hora orar, dejar una oración para que el Señor siga bendiciendo sus vidas.
creo que juntos podemos orar en esta hora para pedirle al Señor que nos ayude a ser servidores de su gracia. Padre, en el nombre de Jesús, estoy delante de ti, Señor, en acción de gracias. Oh Dios, quiero darte todo reconocimiento a ti en esta hora, porque tú eres el Señor de la iglesia, tú eres el Señor de la obra, y la iglesia ha pasado procesos, y el pueblo de él presente en el siglo XX, en este periodo de tiempo de marzo hasta hoy diciembre, Señor 29, en medio de los procesos tan difíciles, hay un pueblo que no ha retrocedido. Hay hombres y mujeres que no han retrocedido, algunos cansados, cargados y procesados, pero ahí están como buenos soldados, como sembradores de la buena palabra, Señor, como portavoces de palabras de esperanza y como guerreros de fe, haciendo defensa de lo que son los absolutos que están en ti. Ruego, Dios, que tú bendigas cada iglesia, cada obra. Pido que bendigas a mi pastor y director y presidente de este concilio o de este ministerio, el pastor Héctor Delgado, su familia, los hermanos que están colaborando junto a él, Señor, los ministerios que tú has entregado, las iglesias, la familia y todos los hermanos que me han oído en esta hora. Bendice tu pueblo, que haya en nosotros el deseo de servir con todo el anhelo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Gracias, Dios. Amén. Aleluya. Dios les bendiga en esta hora. Hermanos, gracias por esta oportunidad que me han brindado a través de estos medios, y que el Señor le bendiga rica y abundantemente. Amén, Pastor Rubén. Para nosotros fue sumo gozo que estuviera compartiendo con nosotros el mensaje, la predicación. Estuvimos conectaditos ahí, nos gozamos. De verdad que sentimos, ¿verdad?, ese refrigerio de la palabra de Dios en nuestras vidas. Así que gozamos de una manera poderosa, y es para nosotros y será siempre un privilegio el poder compartir con usted, Pastor. Amén. Y recibir siempre esa palabra que viene de Dios. Amén. Así que saludos a la familia, Pastor, y de parte de nuestro hermano el Pastor Héctor Delgado también un sincero agradecimiento. Dios me lo bendiga mucho, Pastor. Amén. Gracias, hermano Ángel, y muchos abrazos. Siempre estamos a la disposición. Dios les bendiga. Amén, amén, amén. Qué bueno, gloria al Señor. Bueno, palabra preciosa que escuchamos en labio del Pastor Rubén Concepción. Nos hemos gozado de una manera poderosa. Ya está por ahí también nuestra hermana Emily Peña. Gloria al Señor, que nos va a deleitar con unas preciosas alabanzas, administración a través del cántico, y vamos a seguirnos gozando a través de esta bendición. Así que voy a pedirle a mi hermana Emily también, gloria al Señor, que sea ella tomando su participación en esta hora preciosa para seguir gozándonos de esta bendición que Dios nos ha permitido hoy. Amén. Adelante, Emily. Amén. Dios te bendiga, Ángel. Dios bendiga a todos los que están conectados. Maranata Radio.